Corte de Justicia había convalidado constitucionalmente la famosa ley Bartlett, lo cual por supuesto que no es cierto, y como ustedes saben, lo informamos aquí oportunamente en estos canales de YouTube y también en nuestra página electrónica de www.etcetera.com.mx. Pues se canceló la reunión que tendrían para la votación ahora, a efectos de lograr o de intentar tener una mayor presión en contra de los propios legisladores de los partidos de oposición del PAN, del PRI, del PRD y también de Movimiento Ciudadano. Estaremos dándoles a ustedes el reporte especial el próximo domingo. Ahorita quiero aprovechar justamente siendo las 8 de la noche con 50 minutos que estoy viendo, seguramente ustedes también. Estamos ya afinando los detalles aquí en la comunicación a través de Zoom con Guadalupe Acosta Naranjo. Se los comentaba durante toda esta emisión. Es, sin lugar a dudas, un referente y una trayectoria de tesón de izquierda, con una postura siempre decidida en favor de la democracia y está siempre comprendiendo qué es el aliento de la pluralidad, de la discusión intensa, un hombre de ideas. De tal suerte que, y ustedes lo conocen bien, les decía yo ya parte de su trayectoria al principio de este programa, así es que mejor lo aprovecho con los minutos que tenemos para darle primero que nada la bienvenida y expresarle nuestra gratitud porque hayas aceptado Guadalupe, esta plática con nosotros y con la comunidad, etcétera. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Marco. Un gran gusto estar con ustedes, con tu público y, como siempre, a sus órdenes. Muchas gracias, Guadalupe. ¿Cómo viste hoy lo que en la mesa de redacción de Etcétera, al momento de querer confeccionar la información del informe del presidente de la República, encontramos puro rollo? ¿Cuál sería tu apunte de lo que dice hoy el presidente de la República y simultáneamente el señalamiento que hace la ONU que urge, por citar solo un aspecto relacionado con su administración, al retiro de las fuerzas del ejército en materia de seguridad pública? ¿Cómo viste estos dos eventos? Pues mira, el presidente de la República lleva más informes que logros. Se le hizo a él ya una costumbre estar repitiendo, hacer una mañanera plus cada 3 meses, donde hay un informe de un discurso que no tiene sustento en los datos, sustento en los hechos. Creo que no es difícil que cualquier gente medianamente informada pueda llegar a la conclusión de que en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de salud, en materia de derechos humanos, como lo acabas de mencionar, hace un momento lo señaló, nada más y nada menos que la Organización de Naciones Unidas. En fin, en las distintas materias hay un franco retroceso y es difícil encontrar, por más objetividad que uno tenga, algunos ligeros y pequeños avances en algunas ramas. Pero en lo general el gobierno, este es un gobierno de retrocesos muy delicados, pero con un presidente que vive en un mundo alterno, el mundo de los otros datos, el mundo donde le habla solamente a su público, ya no le habla a los especialistas, ya no le habla a las personas académicas que tienen información directa, se habla a sí mismo, a su público, todos los demás. Vivimos en un México alterno a él. Y por lo tanto no le interesa la opinión de la ciencia, de la cultura, de la informática, sino él mantiene a su público, a este público al que apeló apenas el domingo pasado, con una realidad que, pues, aunque no sea cierta, no sea realidad, pero para ellos se ha convertido en verdad, en dogma. Esta es una de nuestras desgracias en México. Dijo el presidente hoy, Guadalupe, que la consulta del domingo fue todo un triunfo para él. Pues no sé de dónde lo mira el triunfo. Han salido tanta información y tantos memes que lo reflejan perfectamente, ¿no? O sea, del 100%, 83% no asistió y del 17% que fue, pues solamente 15 millones votaron porque se mantuviera. Tuvo una baja de 15 millones de votos, pero deja tú eso, hoy mismo presumían tener en encuestas por el 66, 68% para el presidente. Dicen que es el más popular, no de México, del mundo. Bueno, entonces no debería haber sacado 45, 50 millones ese presidente popular, tan popular como lo es. Hoy vuelven a presumir
que anda cerca del 70%. Bueno, ¿y dónde están ese 70% cuando fue una pequeñísima parte a votar? Oye, Y y culpan al INE de esa baja participación. no tienen vergüenza, la verdad que esa es la palabra adecuada, porque, a ver, hay datos que absolutamente mienten. El 92% de las casillas se instalaron donde siempre. Es falso que haya habido menos ubicación de casillas. Se quitaron las casillas contiguas y extraordinarias porque el gobierno no dio dinero para instalar, pero en la casilla ubicada en el lugar de siempre había una boleta para cada uno de los ciudadanos integrados en el padrón. O sea, es mentira que haya habido menos ubicación de casillas. La gente no fue porque no le interesó. Y fueron los ejércitos de programas sociales, los ejércitos de burócratas que fueron obligados a muchos de ellos, no solamente a asistir ellos, sino a llevar una parte de personas a votar. Fue el conjunto de servidores de la nación los que se hicieron este ejercicio y de funcionarios públicos. Bueno, la campaña estaba encabezada por el presidente de la República, su secretario de Asuntos Electorales, que es Adán Augusto, porque en eso se convirtió el secretario de Gobernación, en el secretario de Asuntos Electorales del gabinete, su Delfina, que hasta aprovechó no para hacer un cierre de campaña de revocación de mandato, sino su arranque de campaña rumbo a la elección del 2024, porque ahí no estaba ningún otro personaje de los que se han mencionado, sino solamente ella, rodeada de los puros, de los que están más cerca al presidente de la República, haciendo su arranque de campaña. Y a pesar de eso, solamente 17% de gente acudió a votar. Es un fracaso por donde lo mires. Ahora, no nos debemos de confiar, porque este es un ejercicio que hizo Andrés Manuel para ver dónde estaban sus fallas, dónde estaban sus debilidades, porque la verdadera batalla es la del 24 y él va a ser el coordinador de campaña de Claudia. Y entonces, sí. Y él entonces quiere saber quién responde y quién no responde. Ya miró que le responde el sureste, ya miró que le responde Tabasco, Oaxaca, Campeche, Chiapas, donde el voto verde antiguo del PRI es el que ahora usa Morena. Ya no tiene los votos en las grandes urbes. Ve cómo votaron Monterrey, ve cómo votaron Guadalajara, cómo se votó en León, cómo se votó en la Ciudad de México, en Naucalpan, en las grandes urbes. La votación fue muy, ¿cómo se llama? Perdón, ¿me ven? Sí, ahorita no, vemos tu nombre. Es que me entró una llamada, escuchando. Estoy por teléfono, pero te digo, en las grandes urbes no votó la gente. Ahora tienen el voto verde, el voto del acarreo, el voto de las becas, el voto de los campesinos y el voto del clientelismo. Eso es una de nuestras grandes problemas que tendremos para el 24. Ahora, y eso que no cuidamos. Se dieron vuelo. Si tú viste Pájaro Político, ellos que hacen mucho, Animal Político a través de su cuenta de Twitter, que ellos hacen mucho estudio, mucho análisis de investigación, encontraron una cantidad, decenas y decenas de casillas zapatos, incluso donde votó más gente que los que existen en el padrón. Bueno, se hicieron firmar a los muertos, que se les iba a andar atorando, hacer que el padrón les quedara chiquito para que votara más del 100% de los ciudadanos inscritos en una casilla, en un fraude al estilo clásico. Yo creo que eso seguramente lo diseñaron dos personas, René Bejarano y Manuel Bartlett. Son más o menos expertos en hacer este tipo de maniobras electorales, saben dónde pueden tener casillas a modo, y ellos trabajaron la adulteración. O sea, ni siquiera podemos confiar que esos que dicen que votaron sean todos de carne y hueso. Insisto que no nos debemos de confiar porque, como son mapaches,
como quieren golpear al INE, como quieren hacerlo chiquito al INE rumbo al 24, nosotros tendremos que, desde la sociedad, seguir respaldando al INE, pero nosotros mismos hacer todo un ejercicio ciudadano de vigilancia electoral, de evitar que se usen los recursos públicos, como lo hacíamos, Marco. Así es, Pues, en eso estaba no, pensando. 80, te recordarás, hacíamos nuestras brigadas cazamapaches, los estábamos fotografiando en Alianza Cívica y observadores electorales, y les íbamos a reventar sus bodegas. Hoy vamos a tener que volver a ese ejercicio. Y yo creo que desde hoy los ciudadanos tenemos que ir aprendiendo a mirar a nuestros lados quiénes son los mapaches de nuestra colonia y a comenzar a vigilarlos. No teníamos redes sociales en ese entonces y ayudaron mucho esta vez, ¿no? Sí, ahora ayudaron mucho, tanto video que salió, tanta gente que recorrió, tantas fotos que se subieron, de las casillas vacías por un lado y de las maniobras, de los pases de lista, de entrega de dineros por otros. Pero mira, pues no ocupas ni una prueba más que el presidente nacional de Morena, él mismo, por su propia voluntad, subió a sus redes. Terrible cinismo. Que andaba acarreando gente, cuando es un delito que merece cárcel. Y el personaje, o sea, ¿cuál investigación? No podemos hacer periodismo de investigación. Nomás bastaba seguir la cuenta de Mario Delgado para enterarnos de las maniobras que estaban realizando. Y así se dicen orgullosos. Y así nos vienen a presumir que fue un ejercicio de democracia. De todo esto que dices, Guadalupe, creo que se desprenden muchas vertientes. Una de ellas justamente cómo se sigue ensanchando el discurso que acabas de señalar, de que a pesar de todo esto, el gobierno sigue diciendo esto cuando la sociedad mexicana ha sido testigo de lo que realmente pasó. Entre otras vertientes, una de las que más me llama la atención es que esto también queda el antecedente de que estamos enfrente de un gobierno que no tiene ningún respeto a la ley y que para pensar en el 24 podríamos nosotros ya estar o podemos asegurar sin exagerar en presencia de una operación de Estado que sea como sea, violando, transgrediendo la ley a ojos vistas, con todo cinismo y o desplante como los que acabas de señalar, puedan robarse la elección, como nos tocó a nosotros ver robos de urnas, ratones locos, carruseles. ¿Te acuerdas esas palabras que yo creí que ya estaban nada más en los recuerdos de nosotros los nostálgicos, la Operación Tamal, en fin, todas estas cosas? Un presidente que dice no me vengan con cuentos de que la ley es la ley y con eso manda no solo la señal en relación con la ley, la presión a la Suprema Corte de Justicia y todo esto, sino a que pues en el propio proceso electoral de 2024 podrían pasar por las leyes, por las normas, por las instituciones y nosotros con la ley en la mano poder perder una situación que sería desesperante para nuestro país porque sería perder la democracia. ¿No crees que estamos ya vislumbrando al menos ese riesgo? Marco, yo creo, sinceramente lo digo con toda sinceridad, que vamos a vivir la elección de Estado más grosera de la historia del último siglo en México. De los últimos 100 años, vamos a ir. Mira, el presidente que no admite que la ley y la Constitución lo norme. Para él la ley y la Constitución no cuentan. Para él cuenta la justicia, dice él, y la justicia es lo que él dicta. Válgame Dios. Es la justicia. Esta justicia que exonera a Pío, que exonera a Scherer, pero que castiga a Rosario y que persigue a Naya. Es una justicia selectiva para sus personajes. Tiene 22 millones de personas inscritas en los padrones. Solamente pudo llevar a 15. Y muchos de ellos no eran de padrones, algunos funcionarios, ciudadanos. Seguramente logró movilizar alrededor de un tercio de los 22 millones, cerca de 7 millones de ciudadanos. Pero va a intentar apretar con los que no fueron para la elección. Tiene ahora 18 gobernadores y probablemente pase de 20 cuando lleguemos a la elección del 24. Tiene la mayoría de la Cámara de Diputados, que estos días hemos visto cómo manipulan el reglamento interno
para tratar de impedir lo evidente. No tienen 2/3 y están intentando sacarlo con chicanadas y chicanadas y chicanadas pues de los 60s, de los 70s, y no lo han logrado. Tienen la mayoría del Senado. Tienen en el cuarto de junto, Marco, a Azcárraga y a Salinas Pliego. Dice que los medios de comunicación lo atacan, no tiene vergüenza. El duopolio televisivo del 97% de la televisión libre y por cable lo tiene en el cuarto de junto. Tiene al hombre más rico del mundo en el otro cuarto. Tiene al hotelero más rico también del país, que además empleador de su hijo, claro, en su cuarto. Tiene a los Jan González. Tiene todo. Y tiene 2 cosas más ahora. Tiene al ejército y tiene a los narcos. Estos 2 nuevos elementos. Al narco, Guadalupe. A los narcos. Sí, tiene al narco. Y tiene al ejército. O a sectores que están siendo beneficiados del ejército, porque en el ejército también hay molestia por esta politización que se están haciendo de las Fuerzas Armadas. Casi lo quieren hacer un sector de Morena, de nueva cuenta al sector del ejército. Eso de que el general, que es el responsable de la Guardia Nacional, haya estado en un templete, en un acto de Morena, y hayan utilizado el avión o uno de sus aviones como si fuera un avión de redilas para llevar de acarreados a una serie de funcionarios de un evento a otro, a eventos políticos con el ejército. Sectores del ejército que están teniendo negocios, porque no lo sacó para combatir al narco. Cuando Felipe argumentó que había que sacar al ejército, era para combatir al narco. Aquí el ejército no hace una acción contra el narcotráfico. Más bien parece ser darle privilegios de negocios y dar seguridad al acuerdo con los narcos. Él todas las mañanas, Marco, hace el acuerdo con los narcos en público. No ocupa sentarse con el Mayo ni con el Mencho. Cada vez que él dice, se portaron bien en la elección. Cada vez que él dice, yo soy de abrazos, no balazos. Cada vez que dice a las abuelitas, saquen la chancla, les está diciendo, yo los estoy protegiendo. Y si un candidato o candidata de oposición dice, yo voy a aplicar la ley, voy a recuperar el Estado de Derecho, voy a recuperar grandes franjas del territorio nacional que hoy están siendo gobernadas por los narcotraficantes, ¿a dónde van a ir los narcos? Con él. Él está ofreciendo impunidad en cadena nacional. Y si nosotros, como deberíamos de hacer, planteamos el restablecimiento del Estado de Derecho en el país, los narcotraficantes van a estar con él como estuvieron en Sinaloa, en Michoacán, en Zacatecas, en San Luis y en grandes franjas del país. Por eso digo que además de programas sociales, además de tener todo el poder presidencial, además de tener, va a tener más de 20 gobernadores y más de 1,000 alcaldes, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los siervos de la nación, las televisoras, los hombres más ricos, ahora tiene el ejército y tiene los narcos. Por eso, la unidad de la oposición es una circunstancia indispensable de construir. No podemos aquí que alguien me salga, no, yo solito puedo. No, es que nosotros somos la tercera vía, por favor. ¿Qué no están viendo el fenómeno político que estamos viviendo en México con un personaje de esta naturaleza? La unidad es indispensable, pero no suficiente, porque ocupamos unidad, ocupamos más sociedad civil, ocupamos un programa alternativo para ser superiores a él en políticas públicas y ocupamos legitimar al candidato o candidata, que sea adoptado por los ciudadanos. Si eso lo logramos, a pesar de todo lo que está sucediendo, le podemos ganar, y ya lo vimos hoy. Hay que ir por el 82% de ciudadanos que no fueron a votar. Hay que conseguir de ahí no el 17, el 30. Con el 30 del 80 que no fue a votar, lo podemos derrotar, pero hay que decirles que queremos construir un país mejor, que estamos dispuestos a hacer a un lado nuestras diferencias, construir la unidad y que vamos a tener candidatos que representen a la ciudadanía, legitimados por la ciudadanía.
Esos planteamientos son los que ha sostenido, bueno, con la elocuencia, con la capacidad de persuasión, como los has expresado tú, el Frente Cívico Nacional. Yo te pregunto, Guadalupe, esto que en efecto es un elemento clave, toral, para enfrentar este contexto tan adverso que estamos viviendo, ¿eres optimista? Tú eres de las personas que más han encabezado justamente esta iniciativa de unidad dentro de la propia diversidad, en fin. ¿Has encontrado sensibilidad en Sí, los partidos? ¿Podríamos ser optimistas ahí? ¿Cuál es el panorama que hay? mira, Marco, en los distintos sectores en los que yo he estado discutiendo el tema, con ciudadanos, es donde más rápidamente prende, la gente que no tiene un compromiso partidario, que no tiene una militancia expresa, la gente que quiere el cambio, porque está mirando cómo el país está yéndose a un tobogán que no nos lleva a ningún lugar bueno. Entre los ciudadanos es con los primeros que se facilita. Pero afortunadamente también en la clase política está permeando la sensibilidad. Lo quiero decir, nosotros, puede haber mucho de tu público, puede estar inconforme con un partido o inconforme con otro o con todos, sin ninguna duda. Y es legítimo porque los ciudadanos tienen el derecho de exigirle a los partidos, porque son los que pagan con sus impuestos los recursos con los que viven los partidos y con sus votos dan esa viabilidad, tienen derecho a exigir, pero tenemos que saber que con estos partidos vamos a tener que construir la unidad. De nada nos sirve ponerles una chinga todos los días a los partidos para que el 24 terminemos diciéndoles, oigan, pues fíjense que estos que están de la chingada tenemos que votar por ellos. No. La manera como podemos corregir a los partidos es inundando a los partidos de ciudadanos, inundando que los ciudadanos lleguen y exijan, peleen, nos lo planteen en público o en privado, como sea, porque los partidos van a tener que tener la obligación de escuchar a los ciudadanos. Ahí también veo que existe sensibilidad. Mira, lo que está pasando ahorita con la reforma energética me da un enorme gusto. Mirar que ayer el presidente nacional del PRI con sus legisladores hayan llegado y decir, ya llegó el PRI y vamos a votar en contra de la reforma energética a pesar de todas las presiones y aquí vamos a dormir y aquí, bueno, esas cosas a mí me motivan. Y luego mirar que el PAN lo hizo y luego mirar que el PRD y que MC, que ha sido renuente para ir en unidad, pero en estas cosas lo está haciendo, eso me da aliento entre la intelectualidad, Marco. Prácticamente todo el círculo rojo, el círculo verdaderamente rojo, porque rojo no es Atolini, ¿ya? Ni es Mendieta, ni es no son estos personajes, pues esos no llegan ni a círculo, ¿qué será? Pues blanquito, manchadito. Son circulitos. Son círculos, no llegan a nada. Esos no llegan a círculos rojos. A ver, ahora resulta que el intelectual del país es Epigmenio Ibarra. Válgame Dios, ¿verdad? Eso no es así. Pero los verdaderos intelectuales, los académicos, los especialistas, han desmenuzado lo que está pasando en el país y eso nos está ayudando mucho. También ahora hay que ponerle mucha atención a la presión internacional. Esto que sucedió hoy con las Naciones Unidas, lo que sucedió con el Parlamento Europeo, lo que ha sucedido en el Congreso norteamericano, tiene que ser también una acción nuestra. Porque el reporte reciente, el de hoy, Guadalupe, de Human Rights, ¿no? Que señala que la violación de derechos humanos es una permanente en nuestro país. Es un golpazo también durísimo hoy. Un golpe, y vamos a tener que jugar con aliados que pongan atención en el ejercicio de la democracia en México y en el respeto de las libertades en México. No pedimos que vengan a resolver por nosotros, sino que estén vigilantes y usando los mecanismos de cooperación internacional que tenemos suscritos y con los del Senado mexicano, nada ilegal, todo legal, pedir que la opinión pública internacional esté atenta, porque aquí también se persigue a candidatos opositores, también se quiere encarcelar a candidatos opositores, también se calla o se hostiga a periodistas todos los días y a organismos de la sociedad civil, y se les quita el dinero a las organizaciones sociales para que no tengan autonomía, y se le quita el dinero al INE, y se le quita el dinero, en fin, se usa el poder público. Por eso tenemos que jugar con nuestra organización territorial, con nuestra unidad. Miren, compañeros que me escuchan, si a veces usted siente que le salían ronchas platicar con alguien, no haga a un lado esas cosas. Si no, nos va a pasar lo que
nos han dicho nuestros hermanos venezolanos. Fue la falta de unidad opositora en Venezuela la que permitió que pasara más de un periodo, 2, 3, hasta que se enraizaron. Y ya no hubo manera de quitarlos. Y aún ganándoles elecciones, se roba las elecciones el régimen. Y esto que decía hace un rato Marco, que pudiera suceder, y eso que apenas es el primer periodo, no dejemos que agarren un segundo periodo. No estemos pensando en el largo plazo, porque se van a consolidar su red de corrupción, de clientelismo, de manipulación y de coartar las libertades de los mexicanos. Es en el 24, no es después, es en el 24, cuando tenemos que salir todos unidos. Ya después nos volveremos a pelear, si es que gustan. A mí lo que más me gustaría es que este país viviera en democracia para yo poder competir contra el PRI, para yo poder competir contra el PAN, para yo poder competir contra otras fuerzas en un ejercicio de democracia y libertades. No quiero estar con ellos toda la vida. Este es un momento de emergencia y por eso hoy se ocupa la unidad y restablecida la normalidad democrática, volveremos a competir, que es lo normal. Volveremos a fijarnos en nuestras diferencias, pero hoy es la defensa de la República, de la democracia, de las libertades lo que está en juego. No, pues la verdad es que ese panorama que tú señalas, estoy completamente seguro de que millones de ciudadanos compartimos y que también, como señalaste, igualmente los ciudadanos que no tienen estos compromisos partidarios se prenden, encuentran una ruta de participación, porque una de las preguntas habituales que hace la ciudadanía es, o al menos en las audiencias con las que nosotros cotidianamente convivimos, es ¿qué hacemos? Bueno, y tú lo ves en las redes sociales, que eres también un referente dentro de ese intercambio público, y qué hacemos, y qué es, y cómo podemos defender al INE, y cómo podemos defender a los partidos, y cómo podemos evitar las trapacerías de Morena, en fin, es, creo yo, la unidad de las fuerzas políticas junto con la convocatoria para una actividad social mucho mayor. Tú has señalado, claro, que los ciudadanos han de inundar estos partidos y simultáneamente creo que coincidirás conmigo en que los partidos han de convocar, el Frente Cívico Nacional ha de convocar también pues a esta serie de manifestaciones sociales, la defensa del INE, qué y cómo hacerla, en fin, tantas cosas que quedan en el tintero que nos gustaría mucho, Guadalupe, que siguieras con nosotros en comunicación, en contacto para seguir dándole a esta pues, situación que vive el país, ideas y acciones. Por eso yo te agradezco mucho que pues ya estás con un pie en las vacaciones como muchos de nosotros y nos hayas dispensado este tiempo con la lucidez que te caracteriza, Guadalupe. Permítame hacer solamente un comercial. Por favor. Además de que el Frente Cívico, plantear, nosotros somos un movimiento unitario, que tendemos lazos de amistad con Sí por México, con Futuro 21, con múltiples, con nosotros, con sociedad civil, con múltiples. Nosotros no venimos a dividir. Al contrario, venimos a pedir que la unidad se amplíe. Y no venimos a pelear contra los partidos, sino venimos a pedirle a los partidos que escuchen a los ciudadanos y se unan todos, incluyendo MC. Pero permíteme hacer un comercial porque hemos acordado recientemente hacer un evento en defensa del INE. Pues es una primicia para nosotros, por favor, dinos. Será el 4 de mayo y hemos dialogado. A las 11 de la mañana estamos por tener el lugar, muy probablemente sea en el World Trade Center o en el Palacio de Minería, en eso estamos. Pero el 4 de mayo hemos dialogado con José Woldenberg, hemos dialogado con Luis Carlos Ugalde y con Leonardo Valdés, los 3 expresidentes del Instituto Federal Electoral que ha tenido en la época de la independencia del órgano electoral en estos últimos 25 años, para que estén con nosotros, hablemos sobre el INE. La defensa se llama la defensa del INE, la Constitución y la democracia. Y estamos hablando con decenas de consejeros electorales para que nos acompañen y de personalidades, porque además del foro vamos a emitir un comunicado lo más amplio y plural posible. Ojalá tú aceptaras también firmarlo, Marco, y un conjunto de amigos y de amigas,
porque creemos que Pepe Woldenberg, que Leonardo, que Ugalde, que han vivido eso, tienen la obligación hoy, así se los dijimos y así no lo aceptaron, de encabezar una defensa plural, más allá de los partidos, más allá de los ciudadanos, de un órgano fundamental para la vida nacional. Es el instituto que acaba de derrotar a Andrés, porque con todos los obstáculos logró sacar la elección, a pesar del ejercicio que desde el poder se trató de evitar. Y entonces, vamos a hacerlo el 4 de mayo. Qué bueno que han aceptado esta convocatoria nuestros amigos. La hora todavía no la tienen. 11 de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Y estamos buscando un lugar lo más céntrico y adecuado posible. Ahorita en estos días, como que no nos pelan mucho las dependencias, pero vamos a buscar un buen lugar, lo vamos a dar a conocer con mucho tiempo y vamos a leer un breve, aparte del foro y de lo que se reflexione sobre la defensa del INE, la Constitución y la democracia, también queremos suscribir un manifiesto, un comunicado a la nación, un llamado a la nación con la mayor pluralidad posible. Entonces, está invitado todo el público, vamos a darlo a conocer el lugar exacto, pero sobre todo a esta idea de que entre todos nos toca defender al INE. Una extraordinaria idea. Bueno, tú sabes que cuentas con etcétera, que ustedes cuentan con etcétera, como un difusor simpatizante pleno, por supuesto, de actividades como la que acabas de señalar y conmigo en lo personal para la firma del manifiesto que tú consideres. Conoces también mi trayectoria, las definiciones políticas que muchos nos han acercado, en algunos otros momentos también las propias diferencias, pero en particular esta, digamos, concitación de esfuerzos en favor de la democracia, de la defensa del INE, de la Constitución y de la democracia, nos entusiasma mucho y conocerlo ahorita también de viva voz para el próximo 4 de mayo a las 11 de la mañana. Ya estaremos viendo si en el World Trade Center o en el Palacio de Minería. Esto nosotros desde luego lo estaremos informando y tú tienes, por supuesto, estamos en comunicación permanente para que, si así lo consideras, algún manifiesto que creas que valga la pena en el que yo participe, cuenta con ello y desde luego con todas las actividades a difundir que ustedes mismos nos vayan señalando, Guadalupe. Pues muchas gracias, Marco, y un saludo de parte a nombre de una comisión muy grande, porque no soy yo, somos un equipo muy grande del Frente Cívico Nacional. Un saludo para ustedes y a tu público. Un saludo también para todos ustedes y a ti te mando un abrazo. En verdad, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos. Gracias, Marco. Que estés muy bien. Ahí tienen ustedes Guadalupe Acosta Naranjo, que pues ofrece un diagnóstico muy puntual.